¿Cree usted que la primera infancia en Colombia viene teniendo prioridad y relevancia en la política pública? ¿Sí o no? Estos temas son los que vamos a trabajar el día de hoy. Hay muchas preguntas, muchas incógnitas, pero para eso tenemos una invitada muy especial y se trata de Candy Fonseca. Pero ¿quién es Candy? Candy es docente del municipio de Medellín, en básica primaria, magíster de la Universidad de Antioquia y candidata doctora de la Universidad de Huelva. Actualmente comisionada de quejas y reclamos de la CUT Antioquia. Así que le vamos a dar la bienvenida y por supuesto también agradecerle a nuestra invitada por brindarnos este momentico para que poder solucionar o contextualizar muy bien este tema tan importante como lo es en nuestro país. Candy Fonseca, tenga usted muy buenos días y bienvenida al Solidario. Un saludo muy especial a ustedes por la invitación a este programa tan importante y espero que lo que vamos a discutir hoy o lo que se va a traer a colación sea de un total relevancia para los docentes de todo Colombia. Bueno, así es, Candy, esperamos tener una charla muy amena en este momento y ya lo decíamos, Mao, con este tema tan delicado que se vive en nuestro país. Bueno, sin más preámbulos, comencemos porque hay muchas preguntas, muchas dudas acerca de este tema. Yo sí quisiera preguntarle a Candy, Candy, ¿por qué se considera que la educación de los niños más pequeños en nuestro país se ha convertido como en esa lucha histórica? Bueno, cuando me convocan a esta charla, uno a veces, bueno, yo llevo más de 20 años siendo docente de primaria y siendo también una estudiosa de lo que pasa con la educación en nuestro país. Entonces uno a veces deja como muy empolvadas ciertas temáticas y doy gracias a ustedes porque uno escucha mucho en Colombia acerca de los niños, de la crianza de los niños, del cuidado de los niños, de la preocupación que tienen los gobiernos por los niños, y uno se va quedando como así como por fuera, ¿cierto? Y va creando como una especie de mito donde las palabras pueden con todo, las palabras escritas. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Candy, ahí te Bueno, estamos escuchando. y uno se conforma como con lo bonito que escriben acerca de los niños. Entonces hay una frase que la saqué del plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia en 1990, donde expresan que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Entonces uno ve estas frases, pero en realidad los hechos nos han mostrado que los niños no le importan, o sea, hablando en el contexto colombiano, no le importan a los gobernantes. En los hechos, primero dejan a los niños, a los papás de los niños sin trabajo, que son los que llevan el sustento a la casa. Pero por otro lado, también estos niños están por fuera de todo sistema de bienestar, ¿cierto? Educativo, de salud. Pero yo quería como hacer un pequeño contexto de lo que históricamente son los niños para Colombia y para el mundo. Entonces, está la UNICEF, que es una organización que promueve y defiende los derechos de los niños, y la UNICEF tiene en su página, porque la UNICEF está hace 60 años pues, en el mundo trabajando precisamente por la infancia, unos deberes, tiene más de 40 deberes que nosotros tenemos con los niños, pero no solo nosotros, sino más de 190 países que se comprometieron a cuidar por el bienestar de los niños. Entonces yo me meto a la página de Colombia de la UNICEF y me encuentro con que simplemente tienen 4 líneas acerca de lo que es la UNICEF para Colombia,
pero viene algo que me pareció un poco desagradable, y es que simplemente utilizan el botón de donaciones, como si no hubiera un programa articulado con lo que, con lo que está expresado a nivel mundial con los niños. Entonces hay una serie de botones, todos son botones donde vos vas a donar para los niños. Entonces yo veo eso como, me pareció como algo desfasado de lo que se habían comprometido en nuestro país con la cumbre para el cuidado de la primera infancia. Pero entonces, históricamente no solo es eso, sino que históricamente, ya trayendo a colación lo que se ha logrado con la primera infancia o lo que no se ha logrado también, eh, nosotros tenemos una federación que es la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, donde históricamente plantearon en un gran movimiento nacional, un movimiento pedagógico nacional, lo que significaba la educación para los niños de 0 a 18 años. O sea, en la UNICEF un niño tiene menos de 18 años, ¿cierto? Es de 0 a 17 años. Eso significa un niño para el mundo. Entonces acá en Colombia se plantea en la lucha de FECODE, en la lucha por una ley general de educación, donde se expresa lo que realmente necesita Colombia para desarrollarse en el sentido científico, en el sentido también de valores, en el sentido de muchas dimensiones que tiene el ser humano, como en el sentido del conocimiento, y plantean en la Ley General de Educación que nosotros en Colombia debemos facilitarle a los niños, o sea, sostenerle desde el gobierno, desde el presupuesto nacional, el preescolar de 3 grados. Entonces uno, cuando sale uno, por ejemplo, a los paros, que hemos tenido demasiados, porque es la única forma de lograr nuestras reivindicaciones, una de las consignas centrales es la promesa de la educación de 3 grados, ¿cierto? Porque en la Constitución Nacional, en el artículo 67, está establecido que la obligatoriedad del gobierno es a partir de 5 años hasta los 15, ¿cierto? Entonces, los niños que están de 3 a 5 años, ¿qué pasa con ellos? En FECODE, en las luchas y en lo que le hemos pedido al gobierno es que esa edad de 3 a 5 años sea también pública, totalmente financiada, pero no lo han hecho. Entonces eso es a lo que de pronto ustedes se refieren con lo de los históricamente que ha pasado. Y hay unas cifras totalmente escandalosas con respecto a qué está pasando con los niños en Colombia. Aquí tengo unas cifras del Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022, donde muestran que la mayoría de los niños de 3 a 4 años que asisten a prejardín y jardín, o sea, no asisten a prejardín y jardín. Igual que niños de 5 años, ya el 44% no asisten. Tengo unas cifras escandalosas en este momento hay más de 2.600.000 niños sin estudiar, la mayoría del sector rural. Entonces uno dice, bueno, los hechos nos están mostrando que así tengamos unos acuerdos desde el 2019 con los gobiernos de universalizar el preescolar de 3 grados, totalmente financiado por el Estado, no se cumple en los hechos. O sea, tenemos unos niños totalmente desprotegidos, totalmente fuera de lo que significa una financiación adecuada, y si nos ponemos a mirar los institutos privados y todo esto, pues también falta, atendiendo a un decreto, que es el que tiene que ver con el preescolar. Entonces también falta esa parte pedagógica que necesitan los niños.
Creo que me extendí un poquito, pero me No, parecía importante contextualizar esto. es importante además esta contextualización que nos hace la docente Candy Fonseca. Precisamente, y me gustaría que repitiéramos un momento, Candy, la cifra de el número de niños que están en la edad de estar transitando pues entre el preescolar de 3 grados y no están en estos momentos estudiando. ¿Podemos repetir un momentico esa cifra, Candy? Bueno, tenemos la siguiente situación. Tenemos la mayoría de los niños de 3 a 4 años no asisten a prejardín ni a jardín, al igual que el 44.75% de los niños de 5 años que no asisten al grado de transición. Y el 57.2% de los que deberían estar en educación media. Pero esto es más grave en la zona rural, donde el 53.08% de los niños están excluidos del grado de transición y el 68.59% de la educación media. Claro Estas cifras son totalmente descomunales. Así es, y alarmantes, porque además esta situación va a continuar, pues sabemos que la educación es el motor que ayuda a suprimir un poco el tema de la desigualdad, y pues si no hay condiciones para acceder a una buena educación desde la primera infancia, pues por supuesto que va a aumentarse en esas brechas de la desigualdad. Es por eso, Candy, que nos gustaría un poco que resaltáramos la importancia, ¿cierto?, de que exista un preescolar de 3 grados a cargo del Estado, y vamos a amarrar esto también un poco acerca de lo que se ha dado la discusión en las últimas semanas, acerca de esa propuesta de ley estatutaria de reforma a la educación, donde se involucran algunos niveles de primera infancia. Entonces, ¿por qué es importante que exista una educación preescolar de 3 grados a cargo del Estado? Adaptado con la propuesta de ley estatutaria de reforma educativa, ¿cuáles son esos elementos que se involucran allí, Candy? Bueno, primero yo pienso que es muy importante, pues yo tengo acá otro montón de cifras que ahorita las voy a decir, porque yo me puse a buscar y en realidad tener 2.600.000 niños en este momento por fuera del sistema educativo es algo que es inconcebible, ¿cierto? Más que todo teniendo en cuenta pues como que el supuesto cambio. Me parece muy importante que tengamos presente varias leyes y decretos que fundamentan lo que significa esta importancia del preescolar de 3 años. Porque la UNICEF tiene unos estudios, ¿cierto?, acerca, y no solo la UNICEF, hay N.000 estudios, pues si nos vamos a poner a hacer un estado del arte, creo que hay muchos estudios, yo por ahí miré algunos, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la importancia del preescolar de 3 años? Pero eso tiene que ver también con el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral. Y en estos estudios plantean que los niños de 0 a 5 años, de 0 a 3 años, el cerebro es como, así lo dicen ellos, ¿cierto? Yo no soy neuróloga, pero ni psicopedagoga, bueno, todo eso, pero uno que trabaja con niños, pienso que debe ser responsable y también mirar como esa parte de la psicología, porque también en la universidad hay materias al respecto, ¿cierto? Entonces, la cuestión con el preescolar de 3 grados tiene que ver precisamente con ese desarrollo que se está empezando en el cerebro, donde los niños pueden absorber, según lo dicen ellos, la información de una forma impresionante. Entonces acá en Colombia yo quisiera como recordar lo que significa la Ley General de Educación, que también la quieren acabar, porque es revolucionaria y porque plantea la autonomía escolar y plantea un montón de aspectos que permiten el desarrollo también científico en la educación científica del país. Entonces, en la Ley General de Educación se establece que el preescolar constituye uno de los niveles de la educación formal. O sea, primera cosa, se crea la Ley General de Educación con un estudio, unos debates pedagógicos impresionantes por el movimiento pedagógico, que yo creo que en Latinoamérica es como el precursor de toda esta discusión a nivel del conocimiento.
Y en la ley general plantean que el preescolar constituye uno de los niveles de la educación formal. Pero aparte de eso, en el artículo 16 de la misma ley general hacen alusión, ¿cierto? Alusión, perdón, a lo que la Constitución manda. Y la Constitución manda que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria. Aquí es donde viene algo que a nosotros, pues, como docentes, no nos parece en el sentido de la obligatoriedad. Desobligan al Estado a que la educación será entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar, que enseguida vamos a ver más adelante, y 9 años de educación básica. Pero también está el artículo 17 de la ley general, donde el nivel de educación preescolar comprenderá como mínimo un año obligatorio. Entonces, ese año obligatorio es a partir de los 5 años, donde los niños entran a las instituciones educativas, pero ya a la educación pública, ¿cierto? Por fuera de los 5 años, o sea, 3, 4 años, estos niños están o en programas del Instituto de Bienestar Familiar o en preescolares privados, ¿cierto? Porque entonces estamos dejando por fuera al prejardín y al jardín, el prejardín que son los niños de 3 años y el jardín que son los niños de 4 años. Luego ellos pasan a los 5 años a transición. Pero acá viene algo muy importante y es que en la Ley General de Educación hay un artículo que es el artículo 18 y este artículo 18 es el que habla de la ampliación de la atención. Y aquí quiero poner como mucho detalle porque aquí es donde viene la lucha de FECODE, ¿cierto? Se planteó que el gobierno debía como ofrecer la transición en las instituciones educativas y llegar hasta el 100% de la transición. Y el artículo 18 dice ampliación de la atención. ¿Qué significa? Que más adelante, cuando ya tengan más o menos el 80% de los niños en transición, o sea, universalmente, hablando en todo Colombia, ¿cierto? Ya el gobierno se va a hacer cargo de prejardín y de jardín. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que van a haber maestros nombrados, ¿cierto? Que van a estar en el sistema educativo público y que los niños van a tener una mejor calidad en el sentido del conocimiento y la pedagogía, porque en este momento la política de Colombia con los niños menores de 6 años es simplemente una política de primera infancia que está enfocada es al cuidado, no más, ¿cierto? Entonces hay profesionales que las instruyen simplemente para cuidar a los niños, para cuidarlos, no para fortalecer ciertas habilidades y destrezas que tienen que tener los niños desde los 0 hasta los 5, hasta los 6 años. Entonces este artículo es muy importante, me refiero a él porque en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno hacen alusión a este artículo y enseguida les digo por qué, ¿cierto? Entonces es muy importante que en la ley general está ampliación a la atención, que no lo han cumplido y que ya en el acuerdo 2 del pliego de peticiones del 2019 se planteó que iba a ser así, que nos iban a cumplir esto en un 100%, pero hasta ahora absolutamente nada. Pero también tenemos el decreto 1860, el cual reglamenta la ley general, la ley 115, en donde en los artículos 4 y 6 también plantean el servicio de educación básica y dice que todos los residentes del país, sin discriminación alguna, recibirán como mínimo un año de preescolar y 9 años de educación básica. Y en el artículo 6 del 1860 está la organización de la educación preescolar. Entonces dice la educación preescolar de la que trata la ley se ofrece a los niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta por 3 grados, de los cuales los 2 primeros constituyen una etapa previa a la escolarización, escolarización obligatoria, y el tercer grado es obligatorio. O sea, eso es como lo que yo pienso que debemos entender
los que estamos luchando porque la educación pública sea en preescolar, en la primera infancia sea de 3 grados. Dice que antes de los 6 años la educación va a estar a cargo de la familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etc. Y para no extenderme mucho, para terminar y para rematar con lo que me preguntaste de la ley estatutaria, hay un decreto que de pronto muchos no lo conocen y es el decreto 2247. Este decreto sale en el 97 y es el que establece las normas relativas a la prestación del servicio a nivel de preescolar. Acá es donde está todo lo que debería hacer el país en educación preescolar. ¿Me estoy extendiendo mucho? Oye. No, señora, muy importante lo que nos estás diciendo, Candy. Y yo sí quisiera devolverme un poquito a lo que ya usted mencionaba en cuanto a la parte cognitiva, ¿cierto? Me parece muy importante y quisiera, Candy, que nos aclarara un poquito, o bueno, nos contara un poquito cuáles deberían ser esas habilidades y destrezas en los grados iniciales que marcarían o que marcan una parte esencial en la formación pues tanto de los niños como de las personas. ¿Cuáles deberían ser principalmente esas habilidades y destrezas que se deben desarrollar y tener en cuenta? Bueno, pero antes de empezar con esas habilidades, quiero terminar con la pregunta que me hicieron acerca de la ley estatutaria. Es que me parece muy importante por lo siguiente, porque teniendo en cuenta todos esos decretos que hablan del preescolar de 3 grados, de los niños, de que FECODE hace esta lucha, que no nos cumplen. En la ley estatutaria, en el artículo 14, es un artículo demasiado pequeño, o sea, eso no tiene, en mi concepto no dice nada importante. Lo que sí dice grave es que la financiación de la educación de preescolar o de transición, etcétera, no va a ser totalmente por el Estado como debería ser. Ya le van a meter otro gasto más a las entidades territoriales. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si dicen acá que es un derecho fundamental, que ya van a haber 2 ciclos, que el primer ciclo va a ser desde el nacimiento hasta los 3 años y que el segundo ciclo va a ser de los 3 años en adelante, como les dije ahora, prejardín, jardín y transición, pero no habla de una responsabilidad como que uno vea concreta, sino que le van a tirar la pelota a las entidades territoriales, ¿cierto? Y sobre todo los rurales son los que más van a sufrir, teniendo en cuenta el artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo, donde los rurales, los niños en la ruralidad van a estar peor. Entonces, teniendo en cuenta esto, las habilidades, bueno, yo les cuento, yo soy profesora de primaria, pero en las instituciones donde yo he trabajado, pues obvio que uno se relaciona con las docentes de preescolar. Las docentes y los docentes de preescolar, en su estudio, en el conocimiento que tienen, pues yo hablé con varias compañeras, precisamente porque yo pienso que es muy importante desde lo científico, desde lo psicológico, tener en cuenta estos estudios. Me pasaron unos estudios, como les dije ahorita, el de la UNICEF, y aquí tengo otro estudio donde habla de las habilidades que deben tener los niños de 0 a 6 años, o que se les deben fortalecer, o las que se deben trabajar. Entonces está las inteligencias, primero que todo, la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la cinético-corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. Y esas habilidades tienen que ver con la lectura, la escritura, la narración de historias, la memorización de fechas, en las matemáticas, el razonamiento lógico, la resolución de problemas, lectura de mapas, gráficos, dibujos, laberintos, crucigramas, imaginar cosas, atletismo, danza, dramatismo, cantar, reconocer sonidos, reconocer melodías, entender a la gente, el ideario de la gente, la comunicación, la resolución de conflictos, comprenderse a sí mismo, entender la naturaleza. Bueno, imagínense todo lo que implican estas habilidades para los niños.
En las destrezas, entonces, está la lingüística, entonces comprender, componer, escuchar, activar, leer, pronunciar, definir, interpretar. En la lógica matemática, ordenar según tamaño, forma y color, comparar según altura, género, tamaño, diferenciar entre lo real y lo abstracto, contar al menos hasta 20, bueno, más o menos para no extenderme. En la espacial, entender las imágenes, los símbolos, explorar las relaciones, las ideas imaginarias, entender, reconocer las formas del mundo real. Estoy hablando de ya las destrezas, ¿cierto? Bueno, desarrollar capacidad biomusical, bueno, y ahí están resumidas todas esas habilidades y destrezas. Y eso lo deben tener los niños, manejarlo desde los 0 hasta antes de los 6 años, y no es algo que yo me esté inventando, son los estudios que precisamente eso lo respalda la ciencia. Perfecto, Candy. 10:37 de la mañana y fíjese que por acá en nuestro chat también Gladys Garzón nos dice, hace muchos años, desde el 89, se está hablando de este tema donde se quiere el preescolar de 3 años y no se ha hecho visible. Estos son algunos de los comentarios que encontramos por acá. Diana Cristina Gómez Vázquez dice, trabajé muchos años en preescolar con niños en restablecimiento de derechos. El reto fue grande por la problemática que se vivía. A todas las personas que han trabajado en preescolar y demás, que quieran compartirnos sus experiencias, también aquí las vamos a estar leyendo, porque para nosotros va a ser muy importante abordar y desarrollar esta situación alrededor del preescolar. Y precisamente, Candy, usted lo mencionaba hace un momento, pero quisiera que lo ampliemos un poco más, y es precisamente esa crítica que existe desde la pedagogía, donde pues pareciera que quisiera entregársele el tema de el preescolar de 3 grados a el ICBF. Sabemos que el ICBF tiene unas responsabilidades es en el cuidado, más no en la formación pedagógica. Entonces, ¿en qué consiste esta situación y por qué debería ser atendido desde el Ministerio de Educación, desde los docentes mismos que se han preparado en las licenciaturas en primera infancia, por ejemplo, abordar toda la atención con esto y no que quede solamente como en manos del ICBF, que es más una visión un poco desde el cuidado y no desde la formación? Y fíjese todos los aspectos que están alrededor y que de alguna u otra manera comprende y que manejan todas las habilidades y destrezas que se abordan en estos grados iniciales, Candy. Bueno, hay una ley, ¿cierto? La ley 1804 del 2016, que habla de la ley del Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a 100. A mí me preocupa es que estas leyes para los niños sean como un negocio. A mí me preocupa eso. Empezando, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Medellín y acá hay un programa que se llama Buen Comienzo y le roban la plata a los niños, o sea, las raciones de la alimentación, ¿cierto? Utilizan ese dinero para la corrupción. O sea, eso da pie para la corrupción. La plata con la que se van a atender a los niños da pie para la corrupción. En la pregunta que tú me hacías, si no, pienso yo, ese era como un análisis que yo hacía esta semana. Si no se cumplen los acuerdos, empezando por FECODE, de ampliar el preescolar a 3 grados financiado totalmente por el Estado, pero si tenemos también un agravante, y es que el presupuesto para la educación se ha reducido, o hemos dejado de recibir, más de 200 billones de pesos por las reformas constitucionales que han hecho al Sistema General de Participaciones en el 2001 y el 2007, y no han cerrado esa brecha. Y teniendo en cuenta, primero por el lado de la financiación, esa es mi mayor preocupación. Sin financiación no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces le van a seguir entregando esa responsabilidad a estos institutos, ¿cierto? Por un lado.
como sin una supervisión. Yo no veo como que en el plan o en la ley estatutaria hablen de eso, de cómo supervisar o cómo mirar. Entonces, por un lado está la financiación. Si no hay financiación para lo que tenemos ahora, que no hemos incluido los otros 2 grados del preescolar, dígame de dónde van a sacar la plata si no se avisora una reforma al sistema general de participaciones adecuada para lo que necesita nuestro país. Por un lado está la financiación. Por el otro, los profesionales de las universidades que estudian educación preescolar son muy buenos. O sea, ellos tienen los elementos precisamente para trabajar esas habilidades y destrezas. La tienen, pero entonces está también lo de, lo de a los que capacitan para que simplemente vayan a cuidar a los niños. Entonces, me preocupa es que no haya no estén esos profesionales, esos licenciados, que son los especialistas, para que transmitan ese conocimiento, para que logren esas habilidades, esas destrezas en el sistema público, porque eso es lo que no quieren hacer. Aquí no estamos hablando no les interesan los niños para absolutamente nada, porque estamos hablando de manejo de dinero, ¿cierto? De presupuesto. Eso es lo que a mi juicio, lo que yo veo, lo que avisoro, porque yo no veo que próximamente vayan a cumplir con ese mandato del artículo 18 de la Ley General de Educación. Creo que eso es lo que es. Sí es, Candy. Bueno, y aquí nuestros seguidores también opinan y están en la charla aquí con nuestra invitada, porque Alan Quintero nos dice, la educación preescolar es fundamental para el desarrollo neuronal y psicosocial. Soy docente en primaria y destaco la diferencia cuando los niños lo han cursado. Muy bien, Freisa Maya nos dice también la globalización, apertura económica, la competitividad tiene como fin privatizar la educación pública, colegios, universidades, la reducción de los presupuestos para contratar con privados. Bueno, aquí nuestros seguidores también opinan y los invitamos a que nos vayan dejando también sus experiencias, sus opiniones. Bueno, Candy, bueno, no sé qué opinión le merece esto y yo le voy a hacer esta pregunta, ¿será que la violencia y los factores asociados están colocando en peligro el desarrollo integral y saludable de la infancia en nuestro país? No solo de la infancia, de todo el mundo, de todas las personas que habitamos este territorio. Pero teniendo en cuenta eso, yo me ponía a pensar, pues yo me puse a leer lo que hacía la UNICEF, ¿cierto? Las Naciones Unidas, todos esos discursos, y todos los derechos que han sacado acerca de los niños. Obvio, los niños son los más vulnerables en todos estos conflictos. Me estoy leyendo un estudio de los motivos de la deserción de estudiantes en Colombia, que es abrumadora. O sea, en este año fueron como 500,000 estudiantes, algo así. Aquí tengo la cifra, enseguida la busco para no, bueno, sí. Se reportó que entre noviembre del 2022 y mayo del 2023, 473,786 niños y niñas y jóvenes han desertado de las instituciones educativas. Y entonces estuve leyendo este artículo y hay unas causas de que uno dice, hombre, pues, ¿cómo es posible que en un país como este se mueran niños de hambre en La Guajira, ¿cierto? Que deberían estar protegidos por el Estado, y que el Estado en su política de gobierno tendría que ponerlos como principales protagonistas para salvaguardar y para cumplir con el compromiso de los derechos que debieran cumplirse, que están establecidos en la UNICEF, ¿cierto? Entonces, se pone uno a mirar todas esas causas y uno no acaba, y todas son violentas. Entonces un niño que está en una vereda se tiene que desplazar y ya no lo vuelven a meter a la institución educativa, ¿cierto? Todo eso
atenta, no solo, o sea, atenta contra los niños porque ellos son vulnerables, ellos no trabajan, etcétera, pero atenta también contra los padres de esos niños, que yo veo que eso es muy grave porque los padres son los que se encargan de los niños y si atentan contra los padres de los niños, atentan contra los niños. Eso es indiscutible. Bueno, Candy, ahí ella pues nos da su opinión y ya lo decía ella. Esto afecta no solo a los niños, sino al mundo entero. Bueno, no sé, creo que perdimos comunicación con nuestra invitada. ¿Me confirmas, Mauricio? Sí, estamos mientras recupera acá manos libres para poder continuar. Fíjese que también nos llegan otra serie de comentarios. Por ejemplo, por acá Irma Victoria Quintero nos dice, totalmente de acuerdo, como psicóloga uno ve la diferencia de un niño que sí ha ido a una educación temprana y los que no. Es crucial para el desarrollo de este país este tema. Creo que es fundamental y por eso en Vive la Noticia quisimos abordar este tema de la educación de la primera infancia. Creo que es fundamental para nosotros ubicar cada uno de los elementos que se hacen importantes para acá en lo que tiene que ver con esta educación. Yo creo que mientras recuperamos contacto nuevamente con Candy Fonseca, vamos a hacer una pequeña pausa institucional porque desde nuestra agencia de viajes y turismo nos traen una invitación muy especial. Creo que por aquí ya está nuevamente Candy. Candy, para que continúes con lo que nos estabas mencionando, ya después de hacer estos anuncios institucionales de nuestra cooperativa. ¿En qué íbamos? Qué pena, es que yo no manejo aún esos audífonos, me los prestó mi hija y como que se los dañé. ¿En qué íbamos? No, ahí te escuchamos bien y te vemos bien. Estábamos abordando pues esa dura realidad que significa también ser niño en Colombia y cómo la violencia y otros factores pues ponen en riesgo el desarrollo integral y saludable de la infancia en Colombia. Sí, es verdad. O sea, por eso yo a verdad, ya terminé con lo que significaba las causas por ejemplo, de la deserción, ¿cierto? Todo lo que implica para un niño vivir en este país. Es demasiado difícil, demasiado difícil. Uno lo ve cuando visita las instituciones rurales, cuando visita los colegios, cuando va por la calle, el abandono es muy triste por parte del gobierno para los niños. Bueno, Candy, una pregunta aquí, ya ahora sí, como dicen, estando en la realidad y lo que nos avisora, lo que se nos viene para Colombia, para los niños, para la educación, ¿quién cree usted o quién asumirá realmente, ya parándonos aquí, como dicen, en la realidad, quién asumirá la educación de la infancia en proyección? ¿Será el Ministerio de Educación, el ICBF, la tercerización o convenios? ¿Cómo será esta parte? Realmente, con el futuro que se nos viene, ¿quién va a coger o quién asumirá esta educación de la infancia? Bueno, como lo decía ahorita, a mi juicio va a seguir siendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo que se deriva del bienestar familiar, ¿cierto? Que tienen unos nombres especiales para determinado grupo de niños y niñas, y yo no veo, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, como les dije, hay solo un artículo, el 133, y ese simplemente le adiciona un parágrafo al artículo 18 de la Ley General, quitándole responsabilidad al Estado también, hablando financieramente, para los niños rurales, y en la ley estatutaria, en el artículo 14, no se habla nada de eso. Entonces, a mi juicio, va a seguir siendo el Instituto Colombiano, van a seguir haciendo negocio con la plata de los niños y las instituciones educativas van a seguir desde transición hasta que no se cumplan los acuerdos con FECODE de que sea el preescolar lo asuma el gobierno, lo asuma el Ministerio de Educación desde el preescolar de 3 grados. O sea, no avisoro algo bueno, o sea, esperemos a ver, pero yo, teniendo en cuenta los hechos,
porque eso es lo que está escrito el Plan Nacional de Desarrollo, está escrita la ley estatutaria, no sé qué reforma le van a hacer, porque supuestamente le van a hacer unas reformas, pero con respecto a los niños yo no veo algo que los ampare, o sea, yo los veo totalmente desamparados en este país. Perfecto, Candy. Bueno, hay un detalle y es que en materia educativa casi siempre hay un referente con Finlandia y en ese sentido hay un comparativo, por ejemplo, de la preparación que le dan a los docentes de preescolar en Finlandia y en Colombia. ¿Por qué en nuestro país, de alguna u otra forma, pues lo que tiene que ver con toda la formación de los docentes que van a estar en preescolar, pues es un poco complicado el asunto, inclusive a veces hasta con baja formación y bueno, una serie de elementos allí? ¿Qué pasa y cómo podemos tener los mejores profesores con las mejores formaciones en doctorados, maestrías y demás para la educación de la primera infancia en Colombia? ¿Cómo llegar allá y cómo, por ejemplo, ese referente que mencionamos de Finlandia, Candy? Bueno, yo voy a ser muy sincera acá con ustedes. No me gustan las comparaciones con otros países. O sea, a nosotros nos ponen unos techos y con Singapur, Finlandia, y son muy folclóricos ciertos personajes y uno los escucha también cuando van a esas conferencias de pedagogía. A mí no me gusta esa comparación. ¿Por qué? Son contextos totalmente diferentes. Son contextos donde la financiación de la educación en Finlandia pues ni se compara, ¿cierto? Lo que le meten a la educación del Producto Interno Bruto de Finlandia, de Singapur, de Japón, ¿cierto? Japón se desarrolla como está ahora porque vio que la educación se desarrollaba era con plata, ¿cierto? Entonces acá nos ponen y nos muestran, yo que he estado nos iban a meter el modelo Singapur una vez en la institución educativa, que es un modelo de matemáticas, etcétera. ¿Cómo así? ¿Cierto? O sea, ¿cómo nos van a comparar con modelos que tienen? Primero, nosotros tenemos aquí una dificultad y es con el número de estudiantes por maestro, ¿cierto? El gobierno no modifica el 30-20, que es un decreto que habla del número de estudiantes por maestro, entonces no es lo mismo como en Finlandia, que trabajan con salones adecuados como para las habilidades y las destrezas que hablamos ahorita, donde tienen 10 niños por profesor, ¿cierto? Donde, entre otras cosas, viene otro detalle que son las necesidades educativas especiales. O sea, el programa de inclusión allá es totalmente diferente al de acá. Acá los maestros que hacían licenciatura en educación especial prácticamente los desaparecieron, así de simple. Entonces, lo que hay que fortalecer acá es adecuada financiación, que los espacios de los preescolares en las instituciones educativas sean adecuados para desarrollar esas habilidades y destrezas, porque, entre otras cosas, se cierran instituciones y meten a los niños como ganado allá a unos salones donde no cumplen con la normatividad del decreto que les mencioné ahora, no cumplen con esa normatividad. El decreto 27, se me fue el decreto, pero no cumplen con esa normatividad, entonces el decreto 2247, y entonces aquí estamos jugando, ¿cierto? Tenemos que fortalecer financieramente la educación, que se haga realmente ese cambio a la reforma general, al sistema general de participaciones, que se cumplan los acuerdos establecidos en el artículo 18 de la Ley General de Educación, donde se amplíe la atención, fortalecer las universidades también en sus programas pedagógicos con los niños, con los docentes de preescolar, de educación especial, etcétera, y así se va a poder llegar a un desarrollo más allá del de Finlandia, más allá del de Singapur. Creo yo que es eso. Así es, Candy, hablando un poquito de ese fortalecimiento financiero, ¿cómo nos encontramos en este momento en nuestro país?
aunque sé que no va a ser muy positivo esto. ¿Cómo nos encontramos en este momento en cuanto a la dotación de los recursos y de esos espacios de los que usted nos está hablando, de esos espacios para preescolar en las condiciones en las que estamos ahorita en nuestro país? ¿Cómo estamos en esa parte de los recursos y de los espacios, Candy? Bueno, estuve mirando, primero quiero decirles a los que nos están escuchando, bueno, que es muy triste ver cómo en este país tan rico, donde se gastan dinero exorbitante en publicaciones y comunicaciones, ¿cierto? En educación, que es la bandera de los gobiernos de todos, hasta este, ¿cierto? Se ufanan de decir que son los que más presupuesto le han dado para educación. Les voy a contar, para preescolar en cada institución educativa de Colombia, para este año recibió por niño en el sector urbano 75.000 pesos, ni siquiera los 75.000, 74.789 pesos al año, por el año, para preescolar. Y 92.271 en la parte rural por niño en preescolar. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que con eso se va a poder dotar, como les mostré ahorita lo de las habilidades y las destrezas, adecuadamente? O sea, van a ser recursos suficientes para mejorar los espacios, todo lo que necesita un niño, ¿cierto? Ayer yo hablaba con una compañera del colegio, que ella es la compañera de preescolar. Entonces, yo le decía a ella que si los recursos que le daban a ella eran unos recursos aparte de lo que le llega a la institución educativa por los fondos de servicios educativos. Ustedes saben que llegan unos fondos de servicios educativos, se reúne el consejo directivo dice que necesita esto, pero con 74.000 pesos al año por niño, eso es casi que imposible, y más que todo teniendo en cuenta la deserción escolar, entonces va a haber menos recursos. Ella me hablaba, o sea, la dotación no es la adecuada, la dotación no les importa. Los niños, ella me decía, los niños de acá del colegio necesitan un arenero. Ese arenero cuesta demasiado dinero. Y en ese arenero entonces pusieron las sillas que sobran de los salones que están malas y allá los tienen el arenero, ¿cierto? Entonces, la situación es muy precaria, y vuelvo y repito, en los hechos es donde vos te das cuenta si los gobiernos sí están interesados en el bienestar de los niños o no. Perfecto, Candy, súper bien. Yo creo que de todas maneras estas reflexiones nos llevan a que abordemos prácticamente todos los aspectos que giran en torno a la educación, y uno es, por supuesto, todas las condiciones materiales para que los maestros puedan impartir, por supuesto, todos los aspectos pedagógicos y los contenidos con nuestros estudiantes, y otra también es la misma situación contractual, por decirlo así, de estabilidad de los maestros, que hayan concursos de ingreso, que se buenos docentes pues para las distintas instituciones educativas. Candy, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no podemos dejarla ir sin que nos envíe un saludo muy especial también a todos los maestros y seguidores de la cooperativa Cotradecún. Es una cooperativa principalmente conformada por docentes en Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Meta específicamente, y todas las personas que también nos están viendo por nuestras distintas redes. Entonces, para que por favor, Candy, también le enviemos un saludo y un mensaje a todos los maestros afiliados a la cooperativa de Cotradecún. Bueno, primero a ustedes, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta hablar y conocer de todos estos temas, pues porque es con lo que uno trabaja. Un saludo muy especial a los maestros, a las maestras, y los invito a que sigamos como en la lucha por esto. O sea, cuando, no sé si todos están afiliados a FECODE o a su sindicato, pero independientemente de eso, es una reflexión a que nosotros tenemos que ser los dolientes, y nosotros no somos los dolientes, ¿cierto? Y no entendemos la realidad
de lo que está pasando en nuestro país con nuestros niños y jóvenes. Vean, voy a terminar con esta cifra que no es nada alentadora. En Colombia, o sea, hoy hay 2.064.000 jóvenes entre 15 y 28 años que ni estudian ni trabajan, los niños. O sea, ¿ustedes creen que eso es justo para un país como este? Entonces, miremos qué pasa con la ley estatutaria, qué pasa con el preescolar, los pliegos de peticiones de FECODE, y algo muy importante, hay que mirar qué es lo que va a pasar también en nuestro país en estos años. O sea, hay que mantener una independencia de autonomía y ser críticos. Hombre, la ley estatutaria hay que leerla. No es porque FECODE ya dijo que era buena, porque FECODE está del lado del cambio del gobierno, etcétera, ¿cierto? Pero entonces hay que mantener esa independencia de autonomía para poder fortalecer esta lucha que nos toca a nosotros, que somos los dolientes. Te les mando un saludo demasiado especial. Nuestra tarea no es fácil porque de todas formas nos quieren también privatizar la educación, entonces tenemos que lograr tener una educación científica, de calidad y al servicio de nuestro pueblo. Es eso. Bueno, Candy, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa El Solidario, y usted lo ha dicho cuando desee aquí, bienvenida. Las puertas de nuestra cooperativa, de nuestro programa, siempre estarán abiertas para cuando nos quiera acompañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos dedicado este espacio, también a nuestros seguidores y haber aclarado aquí muchísimas dudas.